¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión, después de estar escuchando y viendo lo que ha ocurrido en la Comisión de Juicio Político. Saludo a mis compañeros, señor Marco Giorgetti, señora Laura Serra, ¿cómo les va? Hola Fer, ¿cómo va? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir rápidamente ya a la Comisión de Juicio Político porque ahí está Lourdes López con nuestro móvil para tener ya testimonios de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. Lourdes, buenas tardes. Así es, Fer. Bueno, por supuesto, saludarlos a ustedes y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos acá, acaba de culminar esta reunión por juicio político, comprendiendo lo que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional. También se había pospuesto algunas semanas, la última temática fue obra social. Con esto queda pendiente también la presencia del juez Maqueda, que había sido citado, como ustedes ya lo sabían y lo habían mencionado en algún momento, y la no presentación del informe Maqueda no obsta a que continúe en este caso el procedimiento, por lo que se va a proceder a una acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social. Esto es particularmente el tema del que se lo había citado. Tampoco envió una respuesta por escrito, por lo tanto, bueno, queda esto que les estaba mencionando de, al no haber una presentación de informe, no obsta que continúe el procedimiento y en este caso se lo va a acusar correspondientemente por mal desempeño. Por otro lado, también la temática de hoy, como ustedes ya saben, fue coparticipación, por lo que se va a pedir se aprobó en realidad una ampliación de pruebas para hablar sobre este fallo en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al resto de las provincias y así un pedido, en este caso, de huella biométrica que tiene que ver con la voz, ¿no? Por los audios precisamente de Marcelo Alessandro. Me estoy guiando acá, por supuesto, por la información para analizar también este fallo de la Corte con respecto a coparticipación. Algunos exfuncionarios, cómo fue el trabajo, en este caso de Rogelio Frigerio, quien fue en su momento funcionario por el Ministerio del Interior de Mauricio Macri, además una huella biométrica de la voz de Marcelo Alessandro, quien fuera el exministro de Justicia y Seguridad porteño. Así que bueno, estos son algunos de los temas también, obviamente que vamos a estar recopilando testimonios de los presentes y ya la próxima reunión quedó pactada para el próximo martes a las 13 horas. Bien, Lourdes, algo que vos estás señalando también, que lo señalaba la diputada Carolina Gailiar, la próxima semana una nueva reunión ya con invitados, ya con testigos citados que tienen que ver con funcionarios como... Sí, los tengo acá. Ahí está, sí. a ver. Es en este caso, exsecretaria del Interior, Silvina Batakis, y el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, así como algunos funcionarios del Ministerio de Economía que ya con el paso de los días, obviamente, vamos a ir contándoles con el detalle de quién se trata. Bueno, Lourdes, micrófono abierto para vos. En cuanto vos lo requieras, sí. estamos nuevamente al aire. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil en la Comisión de Juicio Político que acaba de finalizar un nuevo capítulo, iniciando ahora sí lo que es el tema de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Aquel fallo que dictó la Corte Suprema a partir de lo resuelto por parte del presidente Alberto Fernández en relación a la coparticipación o la quita de puntos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en el medio de la pandemia y lo que ha generado la fuerte discusión política que se ha generado a partir de esto entre lo que fue la ciudad, entre los funcionarios de la ciudad y los funcionarios del gobierno nacional. Y por otro lado, ya están convocadas la comisión para la semana que viene y para el 1 de agosto. Para después del receso, sí, ¿no? Exactamente. Con lo cual va a haber un parate de la comisión y de toda la actividad parlamentaria en general, porque es tradicional en la Cámara Baja, también en el Senado, de que los legisladores se tomen 15 días de receso invernal, bueno, maximizado ahora por la cuestión de las elecciones primarias, que recordemos se van a celebrar el 13 de agosto próximo, con lo cual, bueno, tendremos una actividad bastante raleada de aquí hasta las primarias. Sí. Después de las primarias veremos, pero por de pronto ese es el cronograma. Bueno, a ver, después de las primarias vamos a tener
entre las primarias y la actividad del Congreso, lo que es la reunión de la Comisión de Juicio Político. Vamos a tener la convocatoria hecha por la oposición, que ayer lo planteó Mario Negri, el tema de una sesión especial para tratar alquileres. Exactamente. Ya el día 13. 23 de agosto. El 23. El 13 son las PASO. El 13 PASO. son las PASO, 10 días después. 10 días después de las Claro. PASO ya hay una convocatoria con firmas de los principales bloques de oposición para tratar ley de alquileres. Esto se definió durante la sesión del día miércoles, de ayer mismo, luego de un pedido de apartamiento del reglamento para tratarlo en la sesión que se estaba desarrollando ayer. El acuerdo final entre los presidentes del bloque de la oposición fue realizar una convocatoria para el día 23 de agosto, invitando al oficialismo a participar en pos de lograr el quórum y poder destrabar esta discusión que viene ya desde hace más de un año y tiene dictámenes de comisión pendientes de tratamiento. También, obviamente, se tuvo en cuenta el receso, que también Claro. acaba de tener en cuenta la Comisión de Juicio Político, y las elecciones. En el caso de juicio político, se planteó hoy el tema de elecciones con alguna citación, si era conveniente hacerlo en medio del clima electoral. La Comisión de Juicio Político, de momento, va a seguir realizando reuniones a pesar de la cercanía con las elecciones primarias. Bueno, un dato que surge a partir de lo que resolvieron las autoridades de la Comisión de Juicio Político, la convocatoria para la semana próxima, y que nos lo estaba señalando también Lourdes, el martes próximo a la 1 de la tarde. Y lo que surgió también a partir de esta propuesta, que la semana que viene también otra comisión, como es la Comisión de Energía, va a recibir a la Secretaria de Energía, Sí, a la doctora Rollón. exactamente. También el martes a las 3 de la tarde. Por Flavia. eso ahí resolvieron que en cuanto empiece esta comisión van a tratar de acelerar los tiempos si hay que hacer alguna votación, principalmente por ampliación de testigos o algún requerimiento que tenga que hacer la comisión. Exactamente. 15 horas está citada Flavia Sí. Rollón. Hay que recordar que esta semana se reunió la Comisión de Energía con la presencia del titular de YPF y el staff principal de la empresa, con el proyecto de GNL, que es pedido principalmente por las provincias patagónicas petroleras. Detrás hay un posible acuerdo con la empresa malaya Petronas para la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta. Claro. Así que es muy importante esa discusión. Por pedido de la oposición van a venir funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo, y por eso viene la Secretaría de Energía. Bueno, lo primero que habían planteado en la Comisión de Energía era la presencia de los funcionarios de gobierno, más que de los funcionarios de YPF. Sí. Además, dijeron, viene una empresa a defender un tema particular de su propia empresa. Sí, una empresa con participación del Estado. Claro, exactamente. Pero obviamente la oposición pidió la presencia de funcionarios del gobierno. Se llegó a deslizar incluso el nombre del ministro de Economía, pero la opción principal era la Secretaria de Energía, que es puntualmente la que tiene el área a cargo. Claro. Y esto en definitiva se va a dar la próxima semana en el marco de la discusión que da la Comisión de Energía sobre el proyecto de ley de gas natural comprimido. Estamos viendo imágenes de lo que fue en definitiva también la reunión de la Comisión de Juicio Político, que repetimos, finalizó hace minutos nada más aquí en el Congreso Nacional. Un nuevo capítulo, se abrió el capítulo de la coparticipación y ahí también es uno de los temas centrales por el cual se impulsó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los temas que se iba a tratar ya hace tiempo, antes de tratar lo que fue el prolongado tratamiento que tuvo el Congreso o la Comisión de Juicio Político sobre el tema de la obra social. Pero lo cierto es que este tema puntual, el tema de la coparticipación, tiene alto voltaje político. Es el que dio origen Sí. al tratamiento de juicio político y es el que tiene más contenido político, con polémica, con cruces. Vamos a ver, me parece, la parte más fuerte del juicio político, lo que ha comenzado hoy. Ya tuvimos algo al principio cuando se habló de las pruebas que se han pedido para el desarrollo de la investigación. Está el tema ahí de los chats, recordemos, filtrados del ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Eso genera mucha rapidez entre oficialismo y Claro. oposición.
Y ese tema creo que va a ser el más importante de este tema coparticipación. Bueno, acá estoy viendo también dentro de los testigos citados para la próxima semana, los fiscales de Estado de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja Y Santa Cruz. y Santa Cruz. No sé si son testigos citados o invitaciones. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que entender que estos son testigos que son invitados a dar testimonio de una Claro. declaración. No son citaciones como digamos, como una las concibe en términos judiciales, ¿no? A prestar indagación, Claro. prestar declaración indagatoria, no. Aquí son testigos que son invitados a la comisión, que obviamente tienen la carga de asistir, porque de lo contrario se los puede hacer venir por la fuerza pública, pero lo cierto es que ninguno está acusado de una cuestión penal por esta cuestión del juicio político a la Corte Suprema. Antes de avanzar con la cuestión estrictamente de la jornada de hoy, también hay que aclarar que en la Comisión de Juicio Político se esperaba la presencia del juez Maqueda, Juan Carlos Maqueda, uno de los jueces de la Corte Suprema, para cerrar el segundo capítulo que se abordó en la Comisión de Juicio Político en el marco del enjuiciamiento al máximo tribunal, que tiene que ver con las presuntas irregularidades cometidas en la obra social del Poder Judicial. El oficialismo pretendía cerrar este capítulo con la convocatoria, con la citación de uno de los jueces, de Juan Carlos Maqueda, a quien el oficialismo considera que ha sido el encargado, el responsable de supervisar la obra social del Poder Judicial. Se le envió y se lo notificó al juez Maqueda de la intención del oficialismo de escuchar sus palabras, su declaración. El juez Maqueda anticipó o hizo saber, hizo trascender que no iba a venir a la Comisión de Juicio Político. Se especulaba con la posibilidad de que enviase un testimonio por escrito. Tampoco lo hizo el juez. Y esto es lo que justamente comunicó hoy la presidenta de la Comisión de Juicio Político al inicio de la reunión de hoy, la diputada oficialista Carolina Gallar. Bueno, pasado estaba dentro de los márgenes de las posibilidades de que Maqueda ni siquiera enviase un escrito a la comisión. Pero bueno, el oficialismo ha dicho que ahora, sin el testimonio de Maqueda, ellos van a elaborar todo un capítulo con las acusaciones que a su juicio le caben a este juez de la Corte sobre su responsabilidad en las irregularidades que se han detectado en el manejo de la obra social. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a la Comisión de Juicio Político. Vamos nuevamente a nuestro móvil. Lourdes López, adelante. Así es, bueno, por supuesto, estamos aquí con el diputado Valdés, que es parte también de esta comisión, que siempre interviene, lo escuchamos en cada una de las temáticas y de las reuniones que se van dando puntualmente en esta reunión de coparticipación y después de estar en varias horas de debate. ¿Qué fue lo que queda, de alguna manera, pensando también en la próxima semana? Bueno, han sido testigos muy calificados, técnicos, ¿no?, que nos fueron contando especialmente tanto el funcionario de la Procuración General del Tesoro, 10 creo que se llamaba, como el funcionario del Ministerio de Economía, cómo se fue construyendo en un caso la decisión de dónde se sacan los fondos para la coparticipación supuestamente para la Ciudad de Buenos Aires, y el testigo 10, que fue el funcionario de la Procuración del Tesoro, que recusa, que impugna la presencia de Robles, Silvio Robles, el director de la vocalía del presidente de la Corte, Rosati, antes que salieran los chats que aparecieron en información pública entre D'Alessandro y Robles, mucho antes. Lo primero que hizo la Procuración del Tesoro es recusarlos,
por la amistad manifiesta que demostraban entre Robles y D'Alessandro en el cumpleaños de un fiscal que se llama Ignacio Maíquez, que se desarrolló en uno de los hoteles más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y que llegaron juntos, y según reza el diario Perfil, que es donde nosotros nos enteramos, y el procurador del Tesoro se entera de la calidad de relación que tienen mucho antes de que se saque la sentencia de coparticipación, y resulta que uno termina siendo el que acompaña al presidente de la Corte, Horacio Rosati, y Robles, y el otro es el que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, a las reuniones de conciliación, que son mucho tiempo después de ese cumpleaños, ¿no? A las reuniones de conciliación de parte y contraparte. Y encima, o sea, iba la Nación representada por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y la secretaria de Provincias, eran unas audiencias de conciliación donde resulta que quien acompañaba al presidente de la Corte era el íntimo amigo del que acompañaba al jefe de gobierno de la ciudad. Y oh casualidad, después, por información pública, nos enteramos que dialogaban entre ellos: te voy a hacer la sentencia, no te olvides de ponerle mi nombre, esta sentencia de este dictamen de la Corte, ponerle el nombre Robles, ¿no? Eso sucede mucho después de que la Procuración del Tesoro recusó y la Corte le rechazó la recusación sin ningún fundamento. Y el fundamento era que eran amigos que se mostraban en público juntos, llegando a un cumpleaños y participando de un cumpleaños de el fiscal Ignacio Maíquez. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, vamos a ser claros. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo se inició este pedido de juicio político por mal desempeño? Que me tocó a mí, en nombre de mi bloque y del presidente de la Nación, ser el acusador. Se inicia porque nos enteramos, por información pública, que había diálogos entre D'Alessandro y Robles que decían: te mando la sentencia, mirala, está todo lo de ustedes me piden, no te olvides ponerle el nombre de Silvio Robles a esta sentencia. O sea, todos los caminos nos van llevando a comprobar que efectivamente hubo una decisión concreta, previa, de Horacio Rosati, el presidente de la Corte, de dirigir todo a favor del gobierno de la ciudad, y por eso es que nunca convocó a los gobernadores de las provincias que pidieron ser escuchados antes que se tome la decisión, que a su vez la Constitución Nacional, que es la única que debe velar la Corte Suprema de Justicia, dice que los gobernadores de provincias son los únicos agentes naturales que la Constitución establece. O sea, si hay alguien que tenían obligación de escuchar, no era a los que estaban escuchando, era a los gobernadores, que son los que no quisieron escuchar porque seguramente les iban a dar los argumentos de que ese dinero no podía ser disponible. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola, Fernando, un gusto. Eduardo, en parte es lo que ustedes también quieren recibir de testimonios la próxima semana, por ejemplo, con el testimonio de Silvina Batakis, con el testimonio de los fiscales de Estado de diferentes provincias, en torno a esto que usted está señalando, que la Corte tendría que haber hecho algunas consultas también a los sectores provinciales. Bueno, los que van a venir son los fiscales de Estado de las provincias que habían pedido ser oídas por el tribunal y que no tuvieron suerte, que el tribunal los oyera, pareciera que solo les interesaba. Y Silvina Batakis es muy importante
porque Silvina era la secretaria de provincias del ministro del Interior, Guado de Pedro, y que participó de esas reuniones de conciliación. Entonces yo particularmente le preguntaría a la entonces secretaria de provincias, quienes iban acompañando en esas reuniones. Ella iba acompañando al ministro Guado de Pedro. ¿Quiénes estaban acompañando al presidente de la Corte, Horacio Rosati? ¿Era Silvio Robles? ¿Quién acompañaba al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Era Marcelo D'Alessandro? Entonces, condice el por qué no aceptaran, comprobaríamos allí las presencias de ellos y entenderíamos entonces por qué no aceptaron la recusación que había planteado la Procuración General de la Procuración del Tesoro como hecho previo, porque la recusación de la Procuración del Tesoro fue cuando se notifica por primera vez, diciendo, guarda, nosotros recusamos porque tenemos pruebas que en este cumpleaños del fiscal Ignacio Maíque, según salen los medios públicos, el diario Perfil, es el que habla de la calidad de la relación personal, de la íntima amistad que existe o que existiría entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. Miren, tan cierto debe ser todo esto, que por algo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le terminó pidiendo la renuncia a Marcelo D'Alessandro, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Estuvimos siguiendo obviamente desde el principio el inicio de este tema coparticipación, que es el que originó este juicio político, como usted comentaba, y lo que empieza a quedar claro es que la discusión que se va a dar en torno a este tema, por lo menos con la oposición, es la validez de esta información, de estas conversaciones entre el ex ministro de Seguridad y Silvio Robles, funcionario de la Corte Suprema. ¿Ustedes qué opinan sobre esa impugnación que hace la oposición? Y si cree que es fundamental desatar ese nudo para poder establecer la posible causal de mal desempeño. Mire, quiero hacerle... Si usted hurga cuando yo hice la acusación en nombre de mi bloque, dije claramente que nosotros accedimos a esa información por medios públicos, de acceso público. No accedimos por nada ilegal. A ver, nosotros accedimos por medios públicos, que no fueron objetados. Pero aparte, hay otros medios también para que ratifican la relación entre el ministro de Justicia de entonces, D'Alessandro, y el señor Robles. Hay muchas formas, no solo esas. Por ejemplo, esto del diario Perfil, que les estoy diciendo, y que no habían salido ningún chat cuando la Procuración del Tesoro recusó. No había salido ningún chat. Y hay otra forma, y hay otros medios que tenemos también, que todavía no los hemos mostrado, y que vamos a ver cuando vengan a declarar Robles y D'Alessandro. Y en ese caso, la citación de Maíquez, ¿cree que se puede llegar a resistir Maíquez en venir a la comisión? Como en algún otro caso en los otros expedientes. Mire, acá hasta ahora no se resistió nadie. Los que se resistieron fueron mandados por la fuerza pública. El director de la obra social, Toñón, creo que fue, ¿no? Sí, Aldo Tonón. Es el único que se resistió 3 veces y al final el juez Ariel Lijo lo intimó por la fuerza pública y vino. Y yo creo que le convino a él venir, porque no le hizo peor de lo que ya estaba antes judicialmente. Simplemente dijo su verdad y nosotros evaluaremos esa situación, pero creo que quedó mejor viniendo que no viniendo. Eduardo, gracias por estos minutos para... ¿Qué cree? Cuando alguien amenaza no venir, ¿usted qué cree? ¿Que alguien cuando amenaza no cumplir con el deber de venir a un lugar? A ver, Pepín Rodríguez Simón, vamos
prófugo queda mejor que habiéndose presentado a derecho, creo que queda peor, ¿no? Claro. Creo que cuando uno hace el pepinismo, vamos a empezar a calificarlo, la gran Rodríguez Simón no queda mejor. Creo que habla de hombres honorables que están en lugares honorables, tienen la obligación de no solo serlo, sino aparentar serlo. Y a mí me parece que hablaría muy bien de ellos que se pongan... en el caso Robles tiene hasta obligación porque es funcionario, ¿no? Pero en algún otro caso, creo que vino el ministro Garabano, vinieron pesos más pesados que estos muchachos. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias, Lourdes. Bueno, ahí está la palabra entonces del diputado Eduardo Valdés, obviamente abordando lo que va a ser la reunión del próximo martes a las 13 horas. Gracias, Lourdes, por toda la información. Ahí estaba Lourdes López en la Comisión de Juicio Político, que repetimos, hace minutos nada más, finalizó y abrió un nuevo capítulo en lo que tiene que ver con la investigación a los juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presentamos a nuestro invitado. Diputado Juan Manuel Pedrini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por visitarnos, por acompañarnos en este momento en el cual, repetimos, hace minutos que finaliza esta reunión de comisión y que abrió un nuevo capítulo. ¿Y con qué expectativa se abre este capítulo? Porque uno a priori puede pensar, y yo lo pienso, es el capítulo donde hay un alto voltaje político que tiene. Sí, sin lugar a dudas. Acá ya todas las cuestiones se vuelven controversiales. Distinto es lo que pasaba con obra social, donde uno podía, de acuerdo a auditorías, detectar algunas irregularidades. Aquí entramos en un terreno doctrinario, absolutamente opinable, todas estas cuestiones. Y bueno, sí estamos convencidos de que en este caso particular hubo una invasión de facultades por parte de la Corte Suprema sobre potestades que son propias del Congreso de la Nación, como es fijar el régimen de coparticipación. ¿Lo sorprendió que hoy no haya existido ningún tipo de respuesta por parte del ministro Maqueda ante el pedido, la invitación que le hizo la comisión al ministro de la Corte? ¿Podía haber mandado un escrito? Sí, me sorprendió. Porque uno espera de parte de quienes ejercen tan altos cargos en la justicia, ante un requerimiento del Congreso, bueno, responder al menos, ¿no? Responder que es un derecho a voz que él tenía, tampoco era un derecho de defensa, nada, porque usted sabe que hasta ahora no hay ninguna acusación. Él, a mi entender, no es un hecho ordinario que se constituya una comisión de juicio político, menos contra jueces de la Corte. Lo menos que podría haber hecho es decir que no va a comparecer o que lo va a hacer por escrito o algo. Pero bueno, lo mismo hicieron recién estaba Valdés, la misma descortesía la tuvieron con los gobernadores. Los gobernadores se presentaron como amicus curiae en el juicio de coparticipación y nunca le respondieron esos pedidos de audiencia que hicieron para ser escuchados, simplemente ser escuchados. Estamos hablando de gobernadores electos por los pueblos de las provincias y nunca tuvieron respuesta. El Parlamento ahora tampoco obtuvo respuesta por parte de los supremos. Ahora, yo quería preguntarle cómo le va, diputado Pedrini. Sí, usted ¿cómo es está? un diputado de Chaco. Sí. Y están abordando la cuestión de la coparticipación, lo que se le detrajo a la ciudad de Buenos Aires en 2020 y que ahora la Corte Suprema ha resuelto a partir de un fallo cautelar
devolverle a la Ciudad de Buenos No, Aires. bueno, le devuelve otro... Le devuelve otro monto, sí, Otro- efectivamente, otro- pero no deja otro de ser un porcentaje. monto importante. Sí, y sí, que sí. ustedes, justamente a partir de esa situación, es que se le ha pedido juicio político a la Corte Suprema de Justicia allá por enero pasado. Entre otras razones. No estoy de acuerdo, pero digamos que el Sí. disparador fue el Sí. fallo cautelar que dictó la Corte El de Suprema. ¿Estamos de diciembre. acuerdo? De diciembre. Bien, ok. Ahora, si mal no recuerdo, esa plata, esos recursos que se le detrajo a la Ciudad de Buenos Aires, no fueron para todas las provincias, fue solamente para una, fue para Buenos Aires. Digo, y esto va más allá del juicio político a la Corte y todo lo demás. Usted como chaqueño, digo, ¿usted avala que esa plata vaya solamente para Buenos Aires? ¿Y por qué no va a Chaco? No. Teniendo Chaco, digamos, una situación que no es de la más holgada económicamente que, digamos, ¿no? Tampoco es que abundan en riqueza los chaqueños. Digo, pues toda esa plata, ese punto y pico de coparticipación, fue todo a provincia de Buenos Aires. Entonces la pregunta es, si usted como diputado chaqueño no se siente menoscabado ante esa situación, y segundo, ¿por qué invitar a los gobernadores cuando es una situación que en definitiva tiene que ver con la nación, la coparticipación primaria, que, o sea, es una relación directa nación-Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Vamos a la primera, a ver. vamos por parte. El fallo lo que restablece es un porcentaje para Cava y aducen que no se toca el régimen de coparticipación. Por lo tanto, ninguna provincia pierde nada, según el fallo de la Corte, que es los recursos deben salir no quitando derechos o coparticipación Sí, no le al saca resto, otra, claro. no le saca otra, sino que tiene que salir de renta. De la coparticipación primaria, pongámoslo así, es lo pongámoslo técnico. así. Bueno, ahí viene el tema. Las provincias se sienten afectadas por esta decisión de la Corte porque evidentemente eso va a significar menos obras para las provincias. Estoy de acuerdo, está Ah. bien, ya lo hemos escuchado ese argumento, pero yo Bien. quiero que usted me diga, porque yo también soy del interior, Sí. y sinceramente cuando se le detrajo el punto a la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento fue muy discutido cuando Macri se lo dio arbitrariamente y por decreto a la Ciudad de Le dio Buenos el Aires, fue muy 3,75 y después controvertido, bajó. pero que de buenas a primeras, en 2020, en plena pandemia, se lo haya detraído a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a solamente una provincia y no al resto, porque si ustedes protestan ahora porque no tenemos las obras públicas que nos hubieran correspondido, perfecto, pero que tampoco lo resolvió la Nación en su momento, se lo dio a una sola provincia, que hizo su fondo de fortalecimiento fiscal, y son 100.000 millones de pesos que va para la provincia de Buenos Aires, 100.000 millones de pesos. Bien, ahora la situación es otra. Ahora la situación es que vuelve a esos recursos actualmente se detraen de todas las provincias con el fallo de la Corte. Y lo que estamos atacando es este fallo de la Corte, el fallo de diciembre del año pasado, de 2022. ¿Pero no le parece lo que injusto lo que sucedió- pasó en 2020? No, sí, la verdad que no me parece bien tampoco que se haya ido solamente a la provincia de Buenos Aires. Queda todo en el AMBA, ¿no? ¿Y por qué no lo plantean eh, ustedes ahora ante la Corte? No, bueno, Digo. eso, el fallo de la Corte es, lo que motiva el fallo político es el fallo de la Corte de 2022, Exacto. que restablece el 2,9%. Ese es el punto, ¿no? Lo otro, tampoco estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo como provinciano, no estoy de acuerdo con los niveles de subsidio al transporte que tiene el AMBA, los niveles de subsidio que tiene el gas acá, ni los niveles... o sea, el Gran Buenos Aires y Capital Federal es una aspiradora de recursos nacionales muy importante y tienen privilegios al menos en los niveles de subsidios, sobre el resto del país. Bueno, no voy a opinar como bonaerense entonces. No me voy a meter porque Bueno. si no, no terminamos más. Pero- Pero
No, pero el sí, tema de soy la porteño, coparticipación es un Ah, tema... tenemos todas las El tema de la las expresiones. coparticipación es un tema muy interesante que hay que Exacto. discutirlo y creo que se planteó Sí, sí, justamente sí. en la comisión. Y Sí. no resuelto, un Y tema no resuelto, tal cual. Desde la reforma del 94 que no está resuelto. Y sigue la ley que se hizo durante el alfonsinismo, Claro. durante el cual el gobernador Armendáriz cede 10 puntos de la coparticipación para llegar al acuerdo que, Bueno, que hoy, y ahí que está hoy el punto, está- porque que usted hoy dice está que lo de vigente. la provincia Claro. de Buenos Aires es injusto. Es cierto, eso- pero al tiempo es que ellos reciben, Bueno, la provincia de Buenos Aires recibe mucha menos coparticipación de lo que da a la torta general. Es decir, que las provincias chicas reciben mucho más coparticipación Sí. de lo que producen, con lo cual no sé dónde está la inequidad aquí. Si es una inequidad de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera sí recibe más transferencias no automáticas, es verdad, pero porque también cobran menos coparticipación de la que le Está correspondería. bien. Ahora, Sí. eso fue un pacto fiscal que se hizo en la década del 80 y permitió, esa cesión de la provincia de Buenos Aires permitió, qué sé yo, que, por ejemplo, poder fomentar los regímenes que tuvieron las provincias en su momento, que tuvieron las provincias de erradicación industrial especial, que tuvieron las provincias de La Rioja, de la provincia de Cuyo, de San Juan. El Chaco, me acuerdo que en esa época prefirió tener un régimen de coparticipación más alto y no tener los regímenes de promoción industrial que eran propios de la época. Pero bueno, fue un acuerdo federal que es el que nunca se pudo cambiar. En el año 94 se reforma la Constitución y se le da como tarea al Congreso Nacional dictar una nueva ley de coparticipación. Todavía estamos, pero eso fue por ley y ahora tenemos el caso de un Estado subnacional, el único, que tiene un régimen de coparticipación fijado por una sentencia. ¿Qué ocurriría por una sentencia judicial? ¿Qué ocurriría si, bueno, viene otro gobierno, lo que sea, y se sigue con estas prácticas de modificar vía decreto las asignaciones, ¿no es cierto?, que corresponden por el régimen de coparticipación a cada provincia? Es cierto lo que decide Buenos Aires, pero también es cierto que en el 2020 se volvió a firmar un acuerdo con con absolutamente todas las provincias, incluidas las gobernadas por la oposición, sea Corrientes, sea Mendoza, sea Jujuy, sin el concurso de Cava, ¿no? Y que, bueno, tuvo ratificación por el Congreso de la Nación. El consenso fiscal, dice usted. Sí, los otros no. También en el 2017 se firmó un consenso fiscal el gobierno de Macri. Sí. Es cierto, pero nunca se ratificaron los decretos del 2016, que establecieron uno en enero y el otro en abril, que establecieron el 3,75 y después bajó al 3,50. Diputado, uno Sí. de los temas que se habló hoy, justamente el fallo con participación con el invitado subprocurador Horacio Díez, es el tema de si este fallo de coparticipación de diciembre ha sido incumplido por el Gobierno Nacional durante todos estos meses. ¿Qué evaluación hacen de ese tema que fue muy discutido entre oficialismo y oposición y qué respuesta dio el testigo que representa al Gobierno Nacional, ¿no? Sí, 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 ¿no es cierto? Ahí se establecieron, que quedó claramente establecido que se interpusieron medidas judiciales que requieren de nuevo pronunciamiento de la Corte para que queden firmes y recién ahí se estaría en condiciones de ejecutarse el pago del nuevo régimen de coparticipación. No obstante, también quedó aclarado que el gobierno ofreció cumplir mediante el pago de bonos. Uh-huh. También que no había y no hay todavía, no hay ninguna asignación presupuestaria como para poder cumplir con este fallo. O sea, bueno, ¿a quién se le va a sacar? Se le va a sacar a la salud. ¿Y eso a la tiene que pasar por el seguridad. Congreso? Sí,
¿Y qué tiempos tiene el Congreso para, en Y caso de que falle mañana la Corte en el Suprema? próximo presupuesto. Tendría que estar en el próximo presupuesto, en septiembre, ¿no? Ahí cuando se comienza a tratar el presupuesto, ya tendría que estar esa previsión. O sea que en el medio de un proceso electoral, si saliera hoy la ratificación de un fallo de la Corte, tendrían que ponerse a discutir en el presupuesto. Sí, yo creo que las elecciones no son excusa para no discutir un presupuesto ni para Bien. que no funcione el Congreso. Yo sé que es una práctica con Estás la solo, que estás no un poco estoy de solo. acuerdo. Pero bueno, hay elecciones, deberían ser un hecho ordinario, ¿no? De Claro. la democracia. Hay elecciones, bueno, las instituciones tienen que funcionar igual. Y después ajustar el presupuesto de acuerdo a lo que quiera el próximo presidente. ¿Eh? Ajustar el presupuesto No, de acuerdo a lo que quiera el próximo presidente. Tal vez el próximo presidente mande alguna ley rectificatoria del presupuesto que se apruebe durante este año. Claro. Sería lo lógico. Sí. Hablamos de este nuevo capítulo, hablamos de... Porque el presupuesto de Argentina tampoco es que hay mucha discrecionalidad, ¿no? La mayoría de los fondos, si uno ve lo que tiene, no es muy elástico el presupuesto, ¿no? La mayoría, usted sabe que va para las partidas. Tema social, partidas sociales. Y ahora tiene algunas Obras cuestiones. públicas. Obras públicas, deuda. Claro. Y ahora tiene No, algunas cuestiones como ciencia claro. que están fijadas por ley también. ¿no? Claro, Sí. y hay otras cuestiones, hay mucha parte del presupuesto que son porcentajes que hay que aplicarlos para la defensa, bueno, para la educación técnica, por ejemplo. Marcelo de Alessandro, Silvio Robles, van a concurrir a la comisión. Van a ser citados. Van a ser citados. Tendrían que, se supone que van a ser citados y que tendrían que concurrir. En el medio está la validez o no respecto al tema de los chats Sí. públicos entre ellos. ¿Cómo lo va a manejar la comisión? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar la comisión, veremos en su momento. Lo que sí, nadie va a poder acusar a esta comisión de valerse de pruebas obtenidas en forma ilegal, porque en todo caso esos chats estuvieron en los medios públicos, estuvo en la prensa. Claro. Yo me enteré por los diarios de lo que decían los chats. Nadie en la comisión hizo ningún tipo de procedimientos reñidos con la ley o que atenten contra la libertad de las personas para obtenerlo. Sí. Tenemos como invitada el próximo martes a la ex secretaria de provincia, Silvina Batakis. Sí. Era segunda de Eduardo Guado de Pedro. No, ella no era viceministra, creo que el cargo de ella era secretaria de directora, sí, secretaria de provincia. Estaba dentro sí. del Ministerio de Interior. Exacto. En su momento, Guado de Pedro iba a ser uno de los primeros invitados en el tema de coparticipación. Sí. Ahora, con todas las elecciones y el nuevo rol que tiene como jefe de campaña, ¿abandonaron la idea de que venga Guado de Pedro o eso no se descarta más adelante? No, la verdad que una buena pregunta la que estás haciendo. Creo que tendría que venir, creo que se está dejando adrede para más adelante la presencia de Guado de Pedro y los gobernadores, que también tendrían que ser citados. Se comienza con la secretaria de provincias del ministerio, que participó en las reuniones que hacía la Corte para tratar de llegar a algún acuerdo, y están viniendo los fiscales de Estado de distintas provincias que se presentaron como amicus curiae en esta causa. Creo que ya va a tocar el punto de Guado. Va a llegar más cerca a las PASO. Y de los gobernadores.
Muy bien. y nos seguimos metiendo en el tema de coparticipación. Diputado Pedrini, gracias por visitarnos. Gracias a usted. Gracias. El diputado Juan Manuel Pedrini, diputado de Frente de Todos por la provincia del Chaco, integra la Comisión de Juicio Político que, repetimos, hace minutos finalizó una nueva reunión, un nuevo capítulo que se abrió en el marco de la investigación por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se le sigue aquí en el Congreso Nacional. Pausa en el análisis, regresamos y seguimos hablando de la agenda que se viene en el Congreso y los temas que tienen que ver con la actualidad en el Parlamento Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Ya regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para, precisamente, capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual venimos de una larga sesión en la Cámara de Diputados con aprobación de diferentes proyectos de ley. Venimos de una reunión de comisión, un nuevo capítulo que tuvo la Comisión de Juicio Político y la actividad que continúa en esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López nuevamente. Lourdes, buenas tardes nuevamente. Marcos, Laura, así es, estamos aquí en el auditorio. Obviamente en unos minutos nada más va a comenzar esta actividad que es impulsada por la Revolución en Colectivo, la Revolución de las Viejas, junto con la diputada nacional Anaí Costa, que ya está con nosotros para hablar sobre este proyecto de ley, esta presentación de eliminación contra todas las formas de discriminación por razones de edad. Bueno, recién detrás de cámara hablábamos un poco al respecto. ¿Y qué tipos de discriminaciones existen hacia las personas gerontes o en este caso hacia los adultos mayores? Bueno, diputada, obviamente la opinión suya al respecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que estamos muy contentas de estar presentando hoy este proyecto con respecto a la eliminación de todas las formas de eliminación contra por discriminación por razones de edad, ¿no? En particular, el proyecto es un proyecto integral que tiene ciertos principios. Primero, la igualdad de género, igualdad de oportunidades, también autonomía personal. Tiene un capítulo con respecto a una promoción por empleo para incentivar el empleo a las personas, hombres y mujeres, a partir de los 45 años. ¿Por qué nos parece importante este proyecto? La verdad que este proyecto es muy importante porque actualmente tenemos una población envejecida. ¿Por qué decimos esto? Las estadísticas muestran que en Argentina el total de la población, el 15%, son personas de 60 años o más. Y este fenómeno se viene dando a nivel mundial, ¿no? Así que es muy importante la presentación, poder discutir esta problemática y sobre todo dar respuesta a la demanda de nuestras personas mayores, ¿no? Anaí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Interesante lo que usted está señalando, interesante el proyecto que está presentando en el día de hoy, porque además me parece que una de las realidades y una de los impactos que va a tener es la visibilidad de esto, de lo que es en definitiva, el tema de avanzar con la discriminación por cuestiones de edad, que a veces parecería algo natural. Exactamente, la visibilización de esta problemática es muy importante y esta visibilización tiene que ser en todas las esferas.
Entendemos que esta problemática debe ser abordada de una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, de interculturalidad, de interseccionalidad, que son los problemas que actualmente, o las discriminaciones que actualmente nuestros adultos mayores están viviendo, ¿no? Y como siempre digo, personas mayores podemos ser hoy, mañana, dentro de unos meses, dentro de unos años, pero si Dios quiere, todos llegaremos a esa edad y todos merecemos igualdad de trato, el respeto, igualdad de posibilidades. Se trata en este proyecto algo que nos pasa, que a partir de los 45 años, si por alguna razón necesitamos trabajar o nos quedamos sin trabajo, lo difícil que es el acceso tanto para varones y para mujeres a un nuevo empleo, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos preguntan cuando uno busca empleo? Me preguntan la edad, pero no te preguntan ni la formación ni la capacidad que tenés, ¿no? Eso es una de las grandes problemáticas también que estamos abordando en este proyecto. Sí, a veces la experiencia se la preguntan a un chico de 18 años que va a buscar el primer trabajo y le piden o le preguntan por la experiencia. Exacto. ¿No? A veces se dan esas contradicciones. Exacto. Que tienen los sectores que pueden ofrecer un empleo. ¿Cuál va a ser de aquí en adelante el camino que va a seguir este proyecto? Bueno, nosotros ya fue presentado en la Cámara la semana pasada, hoy una presentación, digamos, oficial, pero ya tenemos designadas las comisiones, la comisión, por un lado, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Trabajo y, por supuesto, la de Presupuesto. Entendemos que existen algunos proyectos, no tan integral como estos, pero que también, por ejemplo, abordan el tema de la capacitación, que este proyecto también lo prevé, que es un similar a Ley Micaela, que es otra de las demandas de nuestros adultos que reclaman, ¿no? Creo que se ha perdido esa cultura del respeto, del buen trato, y también está abordada en este proyecto. Así que empezaremos en cada una de las comisiones, poder primero pedir que se trate, que tengamos esa discusión para poder avanzar y que llegue con dictamen al recinto, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti lo saluda. ¿Qué hace el proyecto puntualmente o qué propone el proyecto puntualmente para combatir la discriminación en este sector particular en que intenta legislar? Bueno, en particular son varios los capítulos. Con respecto al tema del empleo, hay una promoción, ¿no es cierto?, para pequeñas y grandes empresas, donde aquellas personas que contraten, ya sea a hombre o mujer mayor de 45 años, tendrá una exhibición en las cargas patronales, eso por un lado. Y ese es un porcentaje que va subiendo a medida que la edad va subiendo, ¿no? Por otro lado, también entendemos a la educación, un capítulo sobre la educación, porque entendemos que todo el transcurso de nuestra vida tenemos derecho a la educación. Es un poco lo que hablábamos acá, que decíamos, ¿no? Si yo me jubilo y me quiero quedar en mi casa a cuidar a mi nieto, y es mi decisión, bienvenido sea, pero tal vez pienso en querer salir, en querer aprender un idioma, en querer aprender a cantar, a bailar o a trabajar, seguir trabajando, como se da en muchos casos, ¿no? Que sea respetada esas decisiones personales de cada persona. Y pero para eso también tenemos que brindarle oportunidades para que cuando puedan elegir estén dadas las oportunidades e incluirlos en todas las actividades, ¿no? Para el desarrollo que necesitamos como personas. A partir de, ¿qué tal, diputada? Laura Sarra lo saluda. ¿A partir de qué edad se puede considerar una persona como, adulto mayor? No sé si usted en el proyecto lo establece. ¿Hay un umbral? Mira, en realidad la Convención Interamericana sobre los derechos humanos de las personas mayores, que Argentina ratifica y que el año pasado nosotros le dimos carácter constitucional, habla que a partir de los 60 años. Pero he tenido la oportunidad de tener talleres con personas adultas y la verdad
que al escuchar ellos eso es muy cambiante. Claro. Es una condición social, ¿no? Es una condición social. Algunos dicen, no, yo no me considero ninguna persona mayor y capaz que tiene 80 años, y bienvenido sea. Es un poco de respetar eso, ¿no? Hay un paradigma que es el paradigma del envejecimiento activo, y a eso es lo que nosotros buscamos proteger, por un lado, y por otro lado, poder garantizarle a estas personas mayores, ¿no es cierto?, no solo un goce pleno de sus derechos humanos, de su dignidad, de que puedan tomar sus propias decisiones, entre otras cosas. Anaí, ¿hay alguna otra consulta? No. No. Anaí, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias. Saludo a todo el equipo y a la audiencia. Gracias. Lourdes. Muchas gracias, diputada. Bien, sí, bueno, ahora está por comenzar la actividad, ya, bueno, están haciendo presentes diferentes representantes también desde la Revolución de las Viejas, de todo este colectivo que empuja este proyecto de ley en contra de la discriminación para las personas que son adultas mayores. Gracias, Lourdes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, un nuevo proyecto que ingresa a la Cámara de Diputados de la Nación, la agenda que tiene el Congreso con diferentes iniciativas. Ya se estableció que este proyecto contra la discriminación va a la Comisión de Derechos Humanos, va a la Comisión de Presupuesto, va a la discusión por parte de los diputados nacionales. Y los pasos que tienen los proyectos son la discusión en la comisión, se logra un dictamen o varios dictámenes y de ahí va al recinto. Como sucedió con varios proyectos que ayer y hasta la madrugada de hoy estuvieron discutiéndose en esta Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los proyectos que se discutió, se aprobó con mucho consenso, con gran acuerdo, ya venía con acuerdo y unanimidad en el tratamiento en las comisiones respectivas, tiene que ver con los acompañantes terapéuticos, una discusión que dio la Cámara de Diputados, y vamos a ver el momento de la votación de esta iniciativa. Bueno, ni bien muestre el sistema el resultado, le voy a pedir que por secretaría se dé el resultado de la votación. Son 197 votos afirmativos, 3 negativos. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, muy bien, gracias al público presente. Bueno, ahí estaba la votación y ahí lo dice el graf, 197 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones. El diputado le dio la media sanción a la ley para regularizar el ejercicio profesional de acompañantes terapéuticos. En minutos vamos a estar con Marcos, que nos va a ampliar este tema que discutió ayer la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos al móvil, tenemos... Bueno, seguimos entonces, enseguida vamos a ir también a nuestro móvil, pero Marcos, este fue uno de los temas. Fue uno de los primeros temas de la sesión del día de ayer, que tiene amplio consenso, como decíamos, 197 votos positivos. Ahora vamos a estar repasando también los votos negativos. Un proyecto que surge del consenso en las comisiones, el trabajo de 3 diputados de distintos bloques. El diputado Daniel Goyán del Frente de Todos, también la radical María Soledad Carrizo, sí. Y otra diputada del PRO, que se me escapa pero la tengo anotada, después la vamos a repasar en las placas. Sí. Pero el consenso de todos, en trabajo en comisión, llegó al recinto, logró gran cantidad de amplio consenso y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora, qué interesante, ayer, ¿no? Que siempre lo hablamos acá, sí, en este espacio, cómo estos proyectos, y sobre todo los referidos a salud pública, no hay grieta. No, claro. Milagrosamente la grieta se desvanece, ¿no? Y ayer se vio, tengo entendido, Marcos, corregime, que los únicos que no votaron este proyecto de ley fueron los libertarios de La Libertad Avanza, claro, ¿no? Los 3 votos. Los 3 votos en disidencia, que la verdad no se entiende bien por qué, pero bueno. Tuvieron varias en varios proyectos de consenso bastante amplio, estuvieron los 3 votos de los diputados libertarios en contra de manera sorpresiva. La otra autora del proyecto de ley que terminó en esta media sanción es la diputada Virginia Cornejo del PRO. Así que UCR, PRO, Frente de Todos, los 3 bloques con más diputados acordaron en el trabajo de comisión esta media sanción de ayer.
de uno de los proyectos importantes de la sesión de este miércoles. Bueno, y es como dice Laura, que hay proyectos que estamos viendo con el correr de las semanas que se discuten, que en algunos casos hasta se presentan de manera acompañada entre oficialistas y opositores. No hay grieta para discutir algunos proyectos en la Cámara de Diputados. Hablando sobre esta iniciativa, Luis Di Giacomo, en el recinto de la Cámara de Diputados, el diputado por Juntos Somos Río Negro, decía lo siguiente. Son múltiples los espacios en los cuales actúan los acompañantes terapéuticos. En las adicciones, los trastornos alimentarios, las discapacidades, las problemáticas de la tercera edad, en general en enfermedades crónicas, en cuidados paliativos, en trastornos psicóticos, en infantes, en adultos, es decir, a todo lo largo de toda la vida. Un acompañamiento que a veces tiene que ver con la aceptación de la problemática y empezar a manejarla tanto el paciente como su familia en el contexto de internación y en otras tantas oportunidades en lo que significa la práctica ambulatoria cotidiana. Y en esto me quiero detener. En definitiva, acompañar es acompañar la cotidianeidad de las personas que necesitan de este tipo de accionar, para evitar la cronificación, para evitar el estancamiento, para evitar el aislamiento, para posibilitar rápidamente la rehabilitación y la reinserción de todo tipo, social y laboral. Y este acompañamiento profesionalizado no tengo duda que va a ayudar a muchas de estas personas que hoy necesitan ya no solo a determinados especialistas que asistan al diagnóstico y las indicaciones, sino, y acá viene lo de la cotidianeidad, alguien que los acompañe durante su día, digamos, o la mayor parte de su día, sea esto en una cuestión institucional de hospital de día o sea en un tipo de atención domiciliaria. Y acá quiero introducir un término que en la comisión lo discutimos, y es que en el modelo médico hegemónico tradicional se entiende y se actúa y se paga lo que es la terapia intensiva con toda esa tecnología y toda esa necesidad de aparatos para que alguien no pierda su vida, pero no tenemos todavía introyectada esta necesidad de una terapia intensiva para personas que en todo caso podemos hablar de una terapia intensiva psicoterapéutica, que no necesita grandes aparatos, necesita el acompañamiento permanente de alguien que esté formado profesionalmente para saber cómo actuar. Y acá el acompañante terapéutico es donde queda, es en ese puente, digamos, entre lo que sería el enfermero profesional que tiene una función, entre que serían los cuidadores que tienen otro tipo de funciones, los psicólogos, los médicos, es decir, es un integrante más de ese equipo interdisciplinario. Bueno, ahí estaba Luis Di Giacomo, diputado y precandidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro de esa provincia. Marcos, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a repasar nuevamente lo que estábamos diciendo recién. La media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acompañante terapéutico, 197 votos afirmativos, 3 negativos, los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y la monobloquista Carolina Pípora, que en realidad ya funciona como parte del bloque La Libertad Avanza, es candidata a gobernadora del espacio de Javier Milei. Hace mucho tiempo que se la ve muy cerca en las decisiones que toman en el recinto, en las votaciones, como en el tránsito del día a día. Claro. Así que han funcionado estos 3 votos como un bloque único en casi todas las votaciones. Lo curioso es que al momento de tomar la palabra, a veces los espacios que van a votar por la negativa quieren dejar asentada su posición. ¿Por qué? Del voto negativo. En este caso no habló ninguno de los 3, así que solamente tenemos la observación de los que votaron de manera afirmativa. Es prácticamente un consenso muy cercano a la unanimidad de la que se logró ayer en este proyecto. Como decíamos también, fue consensuado a partir de 3 proyectos de ley en la Comisión de Salud. Después también tuvo tratamiento legislación general, pero el trabajo comenzó en Salud. Soledad Carrizo de la Unión Cívica Radical por Córdoba, Virginia Cornejo del PRO y el diputado Daniel Goyán del Frente de Todos. Oposición, oficialismo representados en la
media sanción. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Quienes con título habilitante intervinieran para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañando, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario. Esta es la definición que da de acompañante terapéutico. La labor del acompañante contempla, entre otras cosas, la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios, sociales, comunitarios, sin distinción de género y franja etaria. Esa es una distinción importante del tema de los fármacos. La iniciativa abarca los siguientes ítems. Condiciones de habilitación de aquellos que desarrollan la práctica. Se define cómo tiene que ser la habilitación de los que van a ser acompañantes terapéuticos. Hoy no están, digamos, hoy como... Hoy no hay una profesionalización, registro. no está profesionalizada la actividad. Derechos y obligaciones que abarca el acompañante terapéutico. Prohibiciones, entre las que se incluye la prohibición de prescribir medicamentos, drogas o fármacos, están para el acompañamiento, claro, no para cumplir el rol que puede cumplir un médico o un psiquiatra, ¿no? El registro de sancionados e inhabilitados también se crea a partir de este proyecto de ley. Y además, y no menos importante, la inclusión en el programa médico obligatorio de todas las actividades desarrolladas por acompañantes terapéuticos. Que este punto no estaba. ¿Qué dijo Daniel Goyan en el recinto? Estamos poniendo a consideración un proyecto que viene a dar cuenta de una necesidad que ha sido fuertemente sostenida y militada por distintos referentes a lo largo y ancho del país, que se han conformado en asociaciones, agrupaciones del tema que nos convoca, que es reconocimiento y regulación del ejercicio profesional del acompañante terapéutico. Media sanción para este proyecto. Está también la palabra de Luis Di Giacomo en placa, pero lo estuvimos escuchando recién, así que no sé si vale tanto la pena repasarlo. Media sanción, y hay que decir que esto ahora deberá tener el mismo impulso, el mismo trabajo, la misma militancia que resaltaba Goyan, para que pueda pasar por un Senado que no tiene una sesión desde abril. Claro. Está llegando el receso, va a llegar agosto, va a cumplir prácticamente 4 meses sin sesiones la Cámara Alta, a diferencia de diputados que con sus vaivenes ha sostenido cada un mes y medio, 2, alguna sesión para sacar batería de proyectos como lo que vimos ayer. Este proyecto de acompañante terapéutico que se trabajó mucho en comisiones, ahora deberá pasar a ejercer presión en la Cámara de Senadores y en un contexto de mucha traba política, claro, en el Senado. No porque no estén de acuerdo con el proyecto. No, definitiva, porque no hay número para conseguir quórum para... y eso está trabando muchísimo la posibilidad de una sesión. Algo con el Frente de Todos, oficialismo en el Senado, estuvo muy cómodo con los números hasta de febrero y cambió completamente el panorama y no se reúnen desde entonces. Repasamos entonces lo que dijo Di Giacomo. Son múltiples los espacios en los que actúan los acompañantes terapéuticos, como adicciones, trastornos alimentarios, discapacidades, problemáticas de la tercera edad, enfermedades crónicas, cuidados paliativos, trastornos psicóticos, infantes y adultos. Todas estas cuestiones tienen acompañantes terapéuticos dedicados en funciones y este proyecto viene a profesionalizar y a regular una actividad que lo estaba pidiendo y lo estaba solicitando al Congreso, que se pusieran de acuerdo los diputados y pudieran sacar algún tipo de normativa. Tenemos el primer paso, la media sanción de la Cámara de Diputados. Que fue muy celebrada desde los palcos, claro, ¿no? Exactamente. Ahí se pudo ver la militancia que decía Goyan. Había muchísima gente interesada en que se sancionara. Incluso fue el primer tema del orden del día, por esto, justamente porque había mucha expectativa de su sanción. Claro, bueno, gracias Marcos, porque esto tiene que ver con los diferentes temas que se estuvieron analizando en la jornada de ayer y muchos temas que se sancionaron en esta Cámara de Diputados pasan ahora a la Cámara Alta con esta situación que también se estaba planteando, la situación de la falta de sesiones y los temas que se acumulan, porque en definitiva, si vemos los números con que salió este proyecto, quienes votaron en contra son los que no tienen senadores.
Absolutamente, bien ese punto, Fer, porque estamos viendo que Diputados al menos tiene la intención de sesionar una vez al mes, claro, ¿no? Dentro de lo que es esta ajetreada campaña electoral, que bueno, que tiene como su primer mojón ahora las primarias de agosto. Vemos que hay un esfuerzo por parte de los legisladores, esfuerzo entre comillas, ¿no? Pero hay una voluntad de los legisladores de sesionar al menos una vez al mes. No estamos viendo eso en el Senado, ¿no? El Senado está paralizado hace, no sé, corríjanme ustedes, chicos, pero meses que no está sesionando. Sí. Está paralizado totalmente. Va a cumplir 4 meses cuando pase el receso invernal. Desde abril, que no hay una sesión en el Senado, más allá de la visita del jefe de gabinete Agustín Rossi, que seguramente va a ir también al Senado que le toca ahora, pero sesiones para tratar avanzar temas con proyectos. Y aparte están prácticamente también sin actividad las comisiones en el Senado. Hay muy poca actividad en el Senado. Hay comisiones que recién ahora se están conformando. Y eso dificulta las medias sanciones que avanzan en diputados. Constitucional estaba convocada esta semana para conformarse y se suspendió. Ahora, ahí hay que analizar un poco de quién es la responsabilidad, ¿no? Nos estamos metiendo en otro lugar, en el Senado, pero nada, me parece que es mientras que acá haya medias sanciones, que sabemos que no van a poder salir del Senado, involucra también a la Cámara de Diputados. Por supuesto, por eso me parece que es atinado la reflexión. El Senado, como todos saben, es presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy tenemos un hemiciclo prácticamente, ustedes corríjanme chicos, porque el Senado no es de mi mayor expertise, pero prácticamente dividido en 2 partes iguales, ¿no? Entre oficialismo y oposición. Después del desmembramiento que sufrió el oficialismo hace unos pocos meses atrás, lo cierto es que hoy oficialismo y oposición están prácticamente en partes iguales, con lo cual, bueno, hay como se neutralizan mutuamente a la hora de querer convocar a sesiones, ¿no? Ninguno tiene la fuerza necesaria como para convocar per se a una sesión. Pero me da la impresión de que la oposición, si se pusiera las pilas y reuniera a todos, tendría quórum propio. La oposición celebró, en esa época, en la última sesión, celebró ser la nueva mayoría del Senado. Claro. Desde ese momento no hubo sesiones, porque no se sabe muy bien a qué juegan los bloques intermedios que terminaron desprendiéndose del Frente de Todos. No terminan de acordar con la oposición. A lo llano, a lo doméstico, a lo que estamos conversando hace un ratito. Proyectos de ley que en definitiva no generan mayor conflicto, que todo lo contrario, que son proyectos que van directo a la gente, que prácticamente no hay grieta, que no hay, desacuerdos, importantes. Ponele el tema uva, separalo, pero lo de acompañante terapéutico. Y hay otro que no genera demasiado, que también tiene con el tema de ganancias en salud, que fue la anterior sesión a la que tuvimos este miércoles, que fue hace unos 2 meses, que todavía no pudo ser tratada. Recordemos esta sesión, lavado de activos, ganancias para el personal de salud, esos proyectos todavía ni siquiera han sido y ahora se suma el tema de los créditos UVA, se suma este proyecto de acompañante terapéutico, se suman varias iniciativas. El tema de la fe de vida, que fue muy celebrado durante todo el día de hoy. Recordemos ayer, sobre tablas, hubo acuerdo entre todos los bloques para tratar el final de la ley de vida, esto que los adultos mayores tengan que ir a firmar que están vivos para poder cobrar sus pensiones, sus asignaciones. Eso fue votado, propuesta de Garcelo Caña, acuerdo entre todos los bloques. Muy celebrado hoy durante todo el día por un trámite que dificulta mucho la vida de los más mayores, y va a pasar al Senado y va a estar en una situación. ¿Es ley? ¿Es ley? Pues ley. Entonces, retiro lo dicho. Pero tampoco vemos en el Senado, por ejemplo, lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados. El caso de Mario Negri, diciendo y presentando un proyecto con la firma de los presidentes de los bloques y de diputados nacionales para tratar un proyecto sobre, en este caso, alquileres. Después veremos cuál es la suerte, si hay quórum o no hay quórum. Tampoco estamos viendo en el Senado esa reacción de la oposición. Por eso mismo le estoy apuntando justamente al Senado, a la oposición en el Senado.
Digo, porque habitualmente uno carga las tintas en el oficialismo por cuanto es gobierno, por cuanto habitualmente es el más interesado en convocar a sesiones para tratar los temas que le interesan. Pero justamente hice todo un contexto para decir, hoy por hoy vos tenés el hemiciclo partido al medio, con una leve ventaja opositora. Estamos hablando de proyectos que no tienen mayor conflicto, que si la oposición realmente quisiera ponerse las pilas, podría llamar a una sesión especial. Podría mostrar la debilidad del Podría oficialismo. mostrar exactamente debilidad del oficialismo para poder poder decir, bueno, a ver, el oficialismo ya dejó de manejar una Cámara, nosotros tenemos las riendas, podemos avanzar con temas de consenso. Y uno ve que todos, en definitiva, son cómplices de la parálisis, ¿no? Desde Juntos por el Cambio hasta el Frente de Todos. Porque hay que decirlo con todas las letras, ¿no? No te quedó ninguna afuera. No, bueno, sí, me quedan los del medio, pero lo cierto es que acá hay una complicidad, indudablemente. Y acá todo el mundo cobra la dieta, puntualmente, a fin de mes todo el mundo cobra la dieta. Sí, totalmente. ¿No? Y los viáticos para viajar todos los cobran. Y las oficinas estuvieron muy activas en términos políticos. En el Senado y en diputados. Exacto. Aquí por lo menos, o sea, tuvimos las comisiones, nunca se frenaron las comisiones aquí en la Cámara de Diputados, hay que decirlo. No, bueno. Hubo menor cantidad de sesiones de la uno hubiese esperado. Sí, no, pero las comisiones, convengamos que están muy paralizadas, las comisiones en general. En general, pero no dejó de haber comisiones. No En el dejó de haber Senado comisiones. hay semanas muertas. desiertas. Sí, es un páramo, el Senado es un páramo. Y es como vos bien decías, Marcos, uno puede hacer todo el esfuerzo desde una Cámara, pero estamos en un sistema bicameral. Claro. Si una iniciativa no tiene la otra media la sanción de la siguiente Cámara, bueno, queda trunca. Claro, y después no se avanzó, en definitiva. Se producen los cuellos de botella a final de año. Y no nos olvidemos, chicos, que este es un año de renovación parlamentaria. Es cierto que las medias sanciones tienen una duración, una vigencia mayor, pero todos aquellos dictámenes que trabajosamente se lograron en una de las cámaras van a perder estado parlamentario el 10 de diciembre. Vuelve todo a foja cero. Hay una que costó mucho trabajo y yo cada vez que voy al Senado pregunto qué pasa. Y sobre todo le pregunto a los senadores de la oposición. Boleta única. Claro. Sí. Que aquí se hizo con acuerdo entre Justo por el Cambio y los bloques federales o los otros bloques de la oposición. Allá no hicieron ni siquiera el amague. No hicieron el amague. Pero y ahí donde uno se preguntó exactamente, es que no es que, a ver, por desidia. Es porque evidentemente en Juntos por el Cambio no hay una intención de avanzar con boleta única. Está clarísimo. Quedó claro. Digamos, no hay ni siquiera una vocación de plantearlo. Digo, por lo menos para hacer bulla, como hicieron ayer acá en la oposición de Juntos por el Cambio, sabiendo que no tenían los 2 tercios para poder avanzar en la derogación de la ley de alquileres. Bueno, por lo menos hicieron un planteo. Hacer un planteo, claro. Digo, hacer un planteo. Para eso está el Congreso. Sí. Después ganás o perdés, pero después lo planteás. ¿No? Esa es tu función, sos representante del pueblo. Pero sinceramente hay veces que es necesario bajar un poco a tierra, porque nosotros naturalizamos ciertas cosas, los que estamos aquí en el Parlamento hace muchos años, naturalizamos que en un año electoral no se trabaja, y no lo debemos naturalizar. No lo debemos naturalizar. Podemos decir, bueno, sí, pero paralizar un cuerpo. No, paralizarlo no, claro, no. Exactamente. Bueno, exactamente. Dicho lo dicho. Muy bien. Vamos a contar también en parte lo que se ha tratado, sí, ayer. Uno de los temas fue el tema del proyecto de ley sobre violencia digital contra la mujer, algo que estaba pendiente de discusión, que se discutió con mucho consenso, la conocida como Ley Olimpia, que se aprobó con mucho consenso en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, y ayer fue el turno de llegar al recinto y de discutir en el recinto de la Cámara Baja esta modificación del Código Penal. Vamos a ver el momento en el cual se votaba este proyecto aquí en la Cámara de Diputados. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres sobre violencia digital, con las modificaciones introducidas por la comisión. Orden del día número 714. Sírvanse marcar su voto. Tiempo.
Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado de la votación. 191 votos afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado. Ahí estaban los aplausos en las gradas. La iniciativa, como dice nuestro graph, obtuvo 191 votos a favor, 2 votos en contra, 1 abstención. Se aprobaron modificaciones sobre violencia digital de protección integral a las mujeres. Es la sanción que le dio la Cámara de Diputados. Ahora este debate también, otro de los debates que va al Senado Nacional, otro de los debates que va a la Cámara Alta para tener su ratificación por parte de los senadores nacionales. Es un proyecto que se aprueba, repetimos, con 191 votos, es decir, con una mayoría amplia aquí en esta Cámara de Diputados, lo que se presupone que lo mismo va a ocurrir en el Senado. El tema es cuándo va a ser el momento en el cual se discutan. Otras discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados, que generó también mucha expectativa por esta sesión, tiene que ver con el proyecto de ley para buscar una solución para los tenedores de crédito SUBA. Vamos a ver el momento también en cual la Cámara de Diputados puso a consideración el dictamen correspondiente para aprobarlo en el recinto de la Cámara Baja. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se promueve el sistema integral de cobertura de créditos hipotecarios con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Orden del día número 715. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Bueno, se cierra por secretaría. Se dará lectura del resultado de la votación. 134 afirmativos, 40 negativos, 18 son las abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado. Ahí lo señalaban los números que decían las autoridades de la Cámara de Diputados, los 134 votos afirmativos, 40 votos negativos, 18 abstenciones. Aquí lo que muestra también los 2 dictámenes que se suscribieron en su momento, las divisiones principalmente en el bloque de Juntos por el Cambio. Efectivamente. Ahí estaban, que tuvieron reuniones previas, acaloradas, en algunos momentos algunos diputados de Juntos por el Cambio, horas antes del inicio de la sesión, decían: no sabemos si vamos a sesionar hoy. Respecto a la posibilidad de que no avancen, principalmente por este proyecto, no por otros. La agenda era de consenso, los temas eran de consenso, pero había un tema, este tema de los créditos SUBA, generaba mucha discusión interna. Por eso los votos en contra, los votos negativos y las abstenciones. Muchas abstenciones, sí. Sí. El bloque federal también se abstuvo de manera general. Claro. No se dividió. Junto por el Cambio se dividió. Mucho voto radical a favor. El recinto pintado de 3 colores en la parte de Juntos por el Cambio: verde, celeste de la abstención y rojo. Bueno, y esto abre expectativas para los tenedores de créditos y los futuros que quieran tener un crédito UBA. Ahí es donde se abre también un poco esta discusión y las expectativas, por qué estaban centradas en la jornada de ayer en este Parlamento Nacional, porque es un tema que hace tiempo, casi de la mano conjuntamente con la ley de alquileres que se viene hablando, cuando se trataba, y quien lo viene hablando y planteando desde hace tiempo fue el diputado Julio Cobos. Exactamente, que planteó incluso un intento de profundizar el proyecto, que terminó votando por el tema de la retroactividad hasta el 1 de enero de este año, de la aplicación de este nuevo sistema de ajuste. Cobos planteó llevarlo hasta el 2019, que es un reclamo de los hipotecados UBA, que incluya todos estos años. La reforma finalmente no fue aceptado por el oficialismo y quedó como había salido de la Comisión de Presupuesto y de Finanzas. 1 de enero del 2023. Sí.
Exactamente. Bueno, un proyecto que, repetimos, generó muchas discusiones, muchas posturas. Ahí lo estamos viendo en pantalla José Luis Esper. José Luis Esper votó en contra y planteaba que es una discusión entre privados, entre el banco y entre un tenedor de un crédito, el tomador de un crédito. Entonces, no era una discusión que se tenía que dar en el Congreso. Sí. Lo cierto es que en el marco de una propuesta política, económica que hizo el Estado, claro, después se cambiaron las reglas. Entonces, la política es la que tiene que dar una respuesta. Sí, exactamente. Ese fue el argumento de los que han votado a favor. De un lado, alertaban sobre la gravedad de cambiar los términos de la condición del crédito SUBA, los que votaron en contra. Del otro, algunos que votaron a favor se lamentaban por ser esta la única posible solución y no poder abarcar más. Claro. Como esta era, es una especie de paliativo posible a la situación que se generó por la existencia misma del crédito. Así que como que son estos proyectos de ley que se votan con la sensación de que no se está dando una solución de fondo y que es lo que se puede. Claro. De los dos lados, ¿no? De los que votaron en contra y de los que votaron a favor. Bueno, ahí veíamos también en imagen la jura del diputado Atilio Benedetti. Se incorpora. Se reincorpora, claro. Hasta 2021 fue. Hasta hace 2 años. Sí. Exacto. Se fue con el recambio del 2021. Claro. Que fue a reemplazar a Rogelio Frigerio. A Rogelio Frigerio. Que mañana lo vamos a tener en vivo. Aquí en... ¿A Rogelio Frigerio? No. Rogelio Frigerio ya dejó de ser diputado. Claro. A Atilio Benedetti. Pero probablemente a Rogelio Frigerio lo tengamos en vivo en la Comisión de Juicio Político. ¿Lo van a citar? ¿Hay alguien que lo pidió? Sí. Lo pidió Marcelo Casareto y fue aprobado, así que está dentro de las medidas de prueba. Sí, pero va a venir después de las elecciones, sí, ¿no? Porque no se puso hubo ahí una pelea. Hubo ahí como un entredicho, porque estamos en plena campaña electoral. Claro. Obviamente Marcelo Casareto, entrerriano él, pretende citarlo a Frigerio para tratar de, digamos, denostarlo en la Comisión de Juicio Político. Digamos, a ver, son argucias de campaña, indudablemente que sí. Obviamente la oposición reaccionó con bastante enojo ante la propuesta. Y creo que Carolina Gallar, que también es entrerriana, en este caso se puso del lado de la oposición. Y dijo, bueno, no, corresponde que sea después de las elecciones, por cuanto, bueno, no, digamos, utilizar la presencia de un ex diputado con motivo de esta cuestión de la coparticipación, porque él fue ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, puede ser, digamos, muy mal interpretado, claro, ¿no? Políticamente. Y bueno, finalmente se dispuso citarlo, pero para un momento posterior. Bueno, y lo curioso digo es que ayer se aceptó la renuncia de Frigerio y hoy se lo citó en calidad de testigo de una comisión, ya sin ser diputado nacional. Y una segunda jura, la del diputado Santiago Espil, en reemplazo de Gabriel Raida, de la coalición cívica por la provincia de Buenos Aires. Sí, Santiago Espil es de la coalición cívica. Sí. Parte del funcionario del gobierno de Cava en el área de turismo, y reemplaza a un diputado que había asumido en febrero de este año. Sí, diputado del PRO. Raida, ¿no? Raida. Que era funcionario del ámbito de desarrollo poblacional, si no me equivoco, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que un cambio interno que beneficia a la coalición cívica, porque se va un diputado del PRO e ingresa Santiago Espil, que es de la coalición cívica. De la coalición cívica. Bueno, los cambios que hubo ayer en la Cámara de Diputados, previo al debate, previo a la discusión de los legisladores nacionales sobre los diferentes temas y previo a lo que fueron las cuestiones de privilegio, juraron los 2 diputados. Benedetti por un lado y Espil por el otro, en lo que tiene que ver con estos reacomodamientos en la Cámara. Frigerio es el único que ha renunciado a una banca para hacer campaña de gobernador. Sí. Hasta ahora tenemos el caso de Orlando Figueroa, que sigue siendo diputado hasta el 10 de diciembre, es gobernador. Este fin de semana se ha confirmado que el diputado Marcelo Rego también ganó la elección en San Juan y será gobernador a partir del 10 de diciembre. Todos ellos han sostenido la campaña y el cargo legislador. Hay que decir que se los vio en las sesiones, así que no han impedido que sus desenvolvimientos en las campañas
los hayan alejado de la actividad legislativa, por lo menos en las sesiones, pero Frigerio ha elegido un camino distinto. Claro. Bueno, después otros proyectos que se han discutido, por ejemplo, el de la producción orgánica, que esto beneficia a las economías regionales, el proyecto de Fernández Patri, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Formosa, que él preside la Comisión de Economías Regionales y fue recorriendo comisión por comisión donde tocaba discutir este proyecto, prácticamente convirtiéndose en miembro informante de esta iniciativa en la comisión primero y después en el propio recinto de la Cámara de Diputados, y fue otro proyecto que se aprobó en la Cámara Baja. Ahí tenemos bien los datos, por 120 votos a favor, 6 votos en contra, 38 abstenciones, la aprobación, la creación de el régimen de promoción de la producción y o elaboración de productos orgánicos por parte de la Cámara de Diputados de la Nación a este proyecto que, repetimos, tuvo también un consenso importante porque las economías regionales atraviesan toda la República Argentina. Aquí no era que iban a votar a favor los diputados de Formosa y en contra los diputados de Córdoba. Las economías regionales, esto alcanza a todos. Y después también hubo un proyecto, hablando de la provincia de Córdoba, del diputado Eduardo Fernández, que tenía que ver y estaba relacionado con las deudas en dólares que quedaron de la época de la convertibilidad que tenían los municipios. Bueno, terminó siendo con la Nación, me parece. Los municipios con ENOSA, con que ENOSA, es el ente sanitario de Nación, que es el que se encarga de las obras sanitarias a nivel nacional. Sí. Mucho interés en la provincia de Córdoba. Claro. Hay muchos municipios en Córdoba que quedaron con esa deuda, principalmente el interesado. La particularidad es que en ese debate de los oradores habló Eduardo Fernández, habló el diputado de Córdoba Federal también, hablaron cordobeses. Claro. De ese proyecto, es decir, un proyecto, la Brouwer de Cognin, la diputada también de Evolución, así que generaba particular interés en la provincia de Córdoba. Se ve que a los diputados de Córdoba, esta inquietud, este reclamo les llegaba de varios municipios de su provincia y terminaron generando este proyecto que fue aprobado ayer. Ahí tenemos los datos, 119 votos a favor, 11 votos en contra, 25 abstenciones, el plan de refinanciación de deudas respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, lo que se aprobó en la jornada de ayer por parte de esta Cámara de Diputados, cerrando también un capítulo de 30 años. Sí. Más o menos. Las deudas eran principalmente en el periodo 94-98. Claro. En pesos dólares. Exactamente. Decretos subsiguientes al 2001 especificaron distintas cantidades de deudas de los entes nacionales, pero estas quedaron dolarizadas. Entonces, municipios quedaron con deudas que las siguen pagando en dólares y que les significan muchísima cantidad de dinero. Claro, era imposible de pagar. Y hablando de Córdoba, una representante cordobesa, se quejan mucho los cordobeses de las tarifas de agua, así que algo debe haber por ahí. Así que, bueno, un tema también saldado por parte de esta Cámara de Diputados, que ahora necesita la ratificación del Senado. Porque y se siguen sumando, ¿no? Este proyecto de Eduardo Fernández tuvo su origen en esta Cámara, en la Cámara de Diputados. Exactamente. Sí. Que lo vino a defender, lo estuvo defendiendo acá, lo hemos hecho, estuvo en el piso o estuvo también... Necesita el Senado una sesión con 2 días batería de leyes. Sí. Una sesión ómnibus. Y sacar todo antes del receso, que no va a suceder, ¿no? Claro. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, lo que va marcando también la agenda de la Cámara de Diputados. Ya hay un par de temas. Juicio político, hablamos de energía también, que es un complemento de lo que fue la reunión de esta semana. Sí, energía todavía no está publicado, pero bueno, los diputados ya nos han confirmado que... 3 de la tarde del martes. Que Flavia Royán vendrá el martes a las 3 de la tarde, lo han hablado en la Comisión de Juicio Político. Sí. Antes, a las 11, a la 1 del mediodía, Comisión de Juicio Político. Y tenemos publicado también para el miércoles 12 de julio
Comisión de Discapacidad para tratar proyectos de ley que tienen que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y ahí la Comisión de Discapacidad, cada vez que hablamos con su presidente, con el diputado Luis Vigía, como siempre está reclamándole al Ejecutivo el envío de una ley integral, sí. Una nueva ley integral sobre discapacidad que ya fue anunciado por las autoridades del área ya en varias oportunidades, y todavía se sigue esperando. Bueno, intensa la actividad de esta semana en la Cámara de Diputados y ya hay actividad pendiente para la próxima semana. Nos vamos. Laura, gracias. Un placer. Marcos, gracias. Un gusto, Fer. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.